Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 30 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es la asignación del llamamiento y la cita la encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo 24, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, que nos deja un ejemplo tan maravilloso del poder de tu gracia, de la efectividad de un llamamiento celestial y de la garantía de la santificación que viene por tu Espíritu Santo. Gracias porque en él vemos una persona que empezó tan apasionada al punto de hasta asesinar a los del camino, como dice el libro de Hechos. Sin embargo, también vemos que tú lo conocías desde antes de la fundación del mundo y que permitiste que él fuera un judío de judíos preparado bajo a un Gamaliel para poder defender lo que era el evangelio puro de gracia mediante la fe en Cristo únicamente. Gracias te damos nuevamente por su vida y ayúdanos, Señor, a ser el tipo de siervo que en realidad está a tu disposición. Perdónanos, Señor, nuestras faltas y ayúdanos en este día, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, les recuerdo siempre que el devocional está dirigido a personas que desean un discipulado directamente desde la palabra del Señor. Personas que entienden que han sido compradas a precio de sangre, personas que están determinadas a seguir a Cristo, a crecer en su gracia. Y bueno, esta es la audiencia inicial y primordial del devocional, pero obviamente podemos compartirlo con otras personas para que vengan a conocer a Cristo y también busquen servirlo y amarlo. Así que las animo a que compartan con otros también. Pero bueno, empezamos. Recordemos el título, es la asignación del llamamiento. Ayer vimos la conciencia del llamamiento y de pronto vimos por primera vez que por más que habíamos sido llamados por Dios, a veces la conciencia del llamamiento y lo que significa puede tomar su tiempo. Ahora, veamos qué es lo que el autor Oswald Chambers nos quiere comunicar con el título de la asignación del llamamiento. Nos dice así: tomamos nuestra propia consagración espiritual e intentamos tornarla en un llamamiento de Dios. Pero cuando nos relacionamos rectamente, es decir, correctamente y claramente con Cristo, Él lo echa todo a un lado y más bien nos aplica un dolor intenso y desgarrador para llamar nuestra atención a lo que jamás hubiésemos soñado que más bien era su llamamiento. Muchos de nosotros empezamos con una idea completamente al revés de lo que significa haber sido llamado por Dios. Muchos nos hemos empezado pensando que Cristo ha venido a nuestra vida para ayudarnos a nosotros en nuestros planes, para colaborar con nuestras prioridades. Y bueno, con el tiempo Dios, en su paciencia y en su inmenso amor, va más bien aplicando dolor, de pronto por medio de la decepción, la desilusión, y nos va mostrando que su llamamiento era algo totalmente diferente a lo que nosotros habíamos pensado.
Nos dice incluso el hermano que por un momento radiante y sublime vemos por fin el propósito del Señor Jesucristo y decimos, heme aquí, envíame a mí, tal como le sucedió al profeta Isaías, que queda registrado en el 6º capítulo del libro de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías vio al Señor en su trono celestial, recién se dio cuenta que él era un hombre de labios inmundos, que no solo él, sino que vivía en medio de un pueblo, el pueblo de Judá, que también era un pueblo con labios inmundos. Lo que ellos hablaban, su perspectiva de la vida, era completamente torcida. Y él reconoció que no había nada que lo podía justificar frente a Dios. Y por más que él de pronto pensaba que conocía a Dios y que había estado hasta sirviendo a Dios en medio de este pueblo, pues una vez viendo a Dios claramente sentado en su trono, rodeado de millares y millares de ángeles que estaban adorándolo, él por fin reconoció que no era nadie. Sin embargo, Dios lo salvó enviando, ¿recuerdan? Un ángel para que tocara sus labios inmundos y los volviera santos. Y luego Isaías por fin se dio cuenta que él estaba ahí para servir a Dios y los propósitos de Dios y no al revés. Y por esto es que él pudo decir, heme aquí, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré para evangelizar el mundo? Porque ese es el gran propósito del Señor. Y él respondió, heme aquí estoy, Señor, disponible y dispuesto, envíame a mí. Entonces nos dice el hermano que este llamamiento de Dios no tiene nada que ver con la santificación personal, digamos, con el hecho de que Dios quiere, obviamente, que seamos santificados y que cada vez estemos más y más invertidos en Él, pero no podemos dedicarnos a esto. Es todo al revés, debemos más bien invertirnos, rendirnos a la persona de Cristo y Él es quien por medio de su Espíritu Santo nos va santificando. No podemos hacer nada que se enfoque en nosotros mismos porque siempre estaremos consumidos en lo que en el fondo viene a ser idolatría, pensando en nosotros, aún con algo tan religioso como la santidad, pero Dios no lo ha diseñado de esa manera. Entonces, nuevamente, este llamamiento no tiene nada que ver con la santificación personal, sino con ser hechos pan, partido y vino derramado. Más bien con ser menos de nosotros y más de Cristo. Y esto Dios lo logra a través de partirnos y de derramarnos. No lo logra de otras maneras. No porque Él no puede, sino porque nosotros necesitamos ser desconstruidos si se dice, como a la reversa de construidos, para que Dios luego nos construya nuevos. Dios no utiliza nada de quienes hemos sido en el pasado como para guardar en nuestra nueva vida. Sí, como testimonio, sí, para que veamos cuán lejos hemos llegado en un mundo sin Él. Pero Dios no necesita nada de nuestra vida antigua para construir nuestra nueva vida. Dios nunca puede convertirnos en vino para ser derramados en la vida de otra persona si objetamos a la mano que Él escoge para exprimirnos. Es decir, Dios sabe lo que hace, por más que nosotros muchas veces le queremos poner a Él demandas y límites. Sin embargo, Dios no va a trabajar con nosotros de esa manera y pueden pasar meses y pueden pasar años. Nosotros decimos, si Dios emplease sus propios dedos e hiciese de mí pan partido y vino derramado de una forma especial, entonces no objetaría. Pero bueno, ya de por sí eso es objetar. Así que si somos honestos, si somos
maduros y transparentes, podemos entender que le hemos puesto condiciones a Dios durante todo el camino. Pero cuando para partirnos Dios utiliza a alguien que nos disgusta o algún conjunto de circunstancias que dijimos que jamás aceptaríamos, entonces objetamos. Sin embargo, nunca debemos tratar de escoger nuestro propio martirio. Nosotros tenemos la propensidad de pasarle a Dios la lista de las cosas que vamos a aceptar o lo que no vamos a aceptar, incluso dónde vamos a ser mártires, y encontramos un lugar cómodo donde nos hacemos un mártir, como mira cómo yo aguanto esto, y ahí tenemos suficiente, vamos a decir, suficiente rollo como para engañarnos a nosotros mismos y a veces hasta a otros. Hemos sido las mejores mamás, nos hemos sacrificado por nuestros hijos. ¿Qué dirá el Señor? Si vamos a ser transformados en vino, tendremos que ser quebrantados, porque las uvas no pueden ser bebidas. Y vimos cómo Jesús fue derramado, cómo su sangre fue derramada por nosotros, como un sacrificio de expiación, porque Dios había dado la sangre que representaba la vida para expiar por nuestros pecados, expiar nuestros pecados, para propiciar la ira, su ira. Estaba dirigida hacia todo pecador, porque Dios es justo y Dios es santo y Dios no puede perdonar sin que la paga haya sido cumplida. Entonces, dice aquí que si vamos a ser transformados en vino para ser derramados de la manera que Dios quiera derramarnos para servir sus propósitos aquí en la tierra, tendremos que ser quebrantados nuevamente, porque las uvas no pueden ser bebidas. Solo se transformarán en vino tras haber sido prensadas por las circunstancias, prensadas por las personas difíciles que nos rodean, prensadas por todo lo que Dios elige utilizar para prensarnos, porque Él no nos llama a ser uvas dulces, nos llama a ser vino derramado para alcanzar otras personas. Me pregunto qué dedo y pulgar ha estado empleando Dios para prensarte a ti, nos dice el hermano. Y nos pregunta, ¿has conseguido hacerte tan duro como un mármol y has escapado? Si aún no estás maduro, y si Dios de todas maneras te hubiese prensado, el vino producido a través de tu vida habría sido notablemente amargo. Entonces, Dios también estaba involucrado en el hecho de que te escaparas, porque de nada le ibas a servir aun si Él te prensara. Ser una persona santa significa que los elementos de nuestra vida natural, al ser quebrantados providencialmente en su servicio, experimentan la misma presencia de Dios. Dios quiere que toda nuestra vida esté exclusivamente dedicada a Él. No quiere que nosotros tengamos diferentes vidas de acuerdo a donde nos encontramos, como una vida en tu trabajo, de pronto una vida moral donde tú no oyes chistes sucios y donde no sale nada sucio de tu boca y tú crees que con eso es suficiente, pero verás tarde o temprano que no es así. Más bien Dios quiere que nosotros podamos soportar una injusticia y que aún cuando nos prense a través de la injusticia nos salga amargura
y nos salga las cosas que salían de una persona que no tenía el carácter de Dios en ellos, como la venganza, como la falta de perdón que estudiábamos con mis amigas ayer. Hemos de ser introducidos en Dios y llevados al acuerdo total con Él antes que podamos ser pan partido en sus manos nuevamente. ¿De qué serviría si nosotros estamos como reservándonos, como no queremos entregarnos por completo? Bueno, en el momento que Dios nos permita ser pan partido, no saldrá nada de lo que otras personas se podrán alimentar. Mantente en una relación recta con Dios, nos dice el hermano, y descubrirás que Él produce de ti la clase de pan y vino que beneficiará a sus otros hijos. ¿Verdad? Dios quiere que nuestras vidas sean útiles, así como Jesús fue el pan y el vino, literalmente de nuestro nuevo pacto, porque nosotros no podíamos haber mantenido el pacto que Dios había hecho con la humanidad. Lo quebrantó Adán, lo puedes ver en Oseas capítulo 6, versículo 7. Lo quebrantó Israel, ¿verdad? Una y otra vez, por más de 1000 años. Por eso que el Mesías judío tenía que venir y renovar el pacto. Y es así como Jesús dice que Él trajo un nuevo pacto, representándonos nuevamente el postrer Adán, y derramó su sangre y su cuerpo fue quebrantado para que nosotros pudiéramos tener reconciliación y adopción en la familia de Dios. Ahora, antes de terminar, quisiera compartirles un versículo un par de versículos que Dios también utilizó en mi vida para casi ayudarme a entender esto mismo que hablamos ahora mismo. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Solamente voy a leer el 7. Y fíjense qué hermoso. Dice así: porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Entonces nosotros somos la tierra y muchas veces estamos bajo tormentas y la lluvia cae sobre nosotros. Muchas veces la palabra de Dios es la lluvia que cae sobre nuestra tierra. Sin embargo, Dios quiere producir lo que Él quiere producir en nuestras vidas y quiere que nosotros lleguemos a ser útiles para otros, ¿verdad? No solamente que nosotros pensemos en nuestra santificación y cómo esto nos va a hacer a nosotros mejores personas y vamos a estar bendecidos y vamos a obedecer porque trae bendición. No, debemos obedecer para que Dios utilice ese mismo ejemplo en la vida de otra persona, aunque nosotros ni cuenta nos demos. Que nosotros podamos recibir los golpes, así como Pablo, que sufrió tanto para completar las aflicciones en el cuerpo de Cristo, por la iglesia, no viviendo para sí mismo, sino viviendo para poder ser útil para otras personas. Es como poder recibir el golpe. Ustedes como madres, normalmente las mujeres que nos oyen, que son madres, ¿cuántos golpes ustedes no han recibido con tal de que los golpes no le caigan a sus hijos? Esta es la manera que Dios quiere que nosotros pensemos en cuanto al llamamiento. Así que nuevamente el título, la asignación del llamamiento. El título de ayer, la conciencia del llamamiento. Espero que todo se esté aclarando poquito a poco en nuestras mentes. Bueno, veamos qué es lo que nos toca mañana. El título es el lugar de la exaltación. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo estos devocionales con nosotros. Los animamos a que consideren estudiar teología para recibir una formación teológica, una formación cristocéntrica a través de nuestros institutos. Y bueno, con esto los dejo deseándoles un lindo día y que Dios los bendiga.